Hola a todos, soy el maestro internacional Maximiliano Pérez y este es un nuevo video para la Academia de Ajedrez a Distancia. Bien, hoy vamos a tratar un tema que es muy interesante, que interesa a todos los jugadores de ajedrez, el cual es el ataque hacia el enroque corto. Para esto tengo preparada una partida donde Karpov nos demuestra de forma magistral cómo actuar y qué conceptos utilizar para atacar al enroque en el mismo flanco, ¿sí? Hoy vamos a ver, digamos, una posición donde el blanco está situado en el mismo lugar, o sea, enrocado en el mismo lugar donde está el contrario, ¿sí? Después en próximos videos vamos a analizar qué conceptos se emplean en enroques opuestos. Bien, la partida comienza con E4, C5, caballo F3, D6, D4, C por D4, caballo por D4, caballo F6, caballo C3, G6, con lo cual se llega a la variante del dragón. Esta es una variante bastante agresiva porque en general sus variantes principales llevan a situaciones de enroques opuestos. Por ejemplo, alfil E3 es la variante principal, alfil G7, F3, impidiendo un caballo G4, enroque corto, dama D2, caballo C6 y bueno, en general el blanco después de por ejemplo alfil C4 o G4 suele enrocar largo, con lo cual se generan enroques opuestos y posiciones de mucha actividad, ¿sí? Pero Karpov, fiel a su estilo, juega alfil E2, la cual es una jugada que no es tan agresiva como la anteriormente descrita, pero que tampoco es totalmente posicional, ¿sí? Es una variante, digamos, intermedia, la cual tiene la virtud de poder desarrollar rápidamente las piezas y al mismo tiempo controlar las amenazas del negro, sobre todo por la casilla G4. Vino alfil G7, enroque corto y alfil G5. La idea principal de este sistema es que el blanco va a tener un muy buen control central. En este caso el alfil de G5 genera presión por la diagonal H4-D8 y el alfil de E2 está ubicado en esta posición para en el momento oportuno jugar F4 y alfil F3 controlando el centro. Vino caballo C6 y ahora caballo B3. Una jugada que a primera vista parece un tanto extraña porque no parece tener sentido retirar el caballo, retroceder con el caballo, ¿no? Sin embargo, la idea principal es evitar que el negro pueda llegar a D5 en buenas condiciones. Y para esto se libera ahora la acción de la dama controlando la casilla D5, ¿sí? Bueno, la partida sigue alfil E6, rey H1. Una jugada profiláctica muy interesante que básicamente evita cualquier tipo de actividad del negro por la diagonal A7, G1. A6 y ahora sí F4. El negro continúa con B5 y alfil F3. Bueno, uno de los conceptos principales que nosotros tenemos que tener en cuenta para generar no solamente un ataque por el flanco de rey, sino también por el flanco de dama, es que, digamos, el centro debe estar muy bien controlado, ¿sí? ¿Por qué este concepto? Bueno, básicamente tenemos que tener en cuenta que cuando atacamos, recuerden que uno de los conceptos principales es que ataque lateral, ruptura en el centro, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos controlado el centro, vamos a tener que preocuparnos mucho menos de cualquier tipo de contrajuego del oponente y esto va a ocasionar que podamos llevar a cabo el ataque de forma más tranquila, ¿no? Entonces, primer paso antes de generar cualquier tipo de ataque es controlar bien el centro, ¿sí? Bien, nosotros en general tenemos, debido a ejercicios de táctica, de haber visto algunas partidas, la noción de cómo terminar un ataque. Estos conceptos nos van a servir para llegar a ese tipo de posiciones que digamos son las más complicadas, ¿no? Es lo más complicado de hacer. Vino torre C8, caballo D5. Fíjense cómo Karpov con caballo D5 controla totalmente el centro y se le hace bastante difícil al negro generar contrajuego central, ¿no? Vino caballo D7, C3, caballo B6, dama E2. Caballo C4, torre a D1. Vino dama D7 y torre F E1. Bueno, quiero que observen el segundo concepto importante que existe en estas posiciones, que es llevar todas las piezas. Antes de generar cualquier tipo de ataque, es importante que todas las piezas estén ubicadas en posiciones óptimas. Muchas veces nos gana la ansiedad de querer atacar a toda costa rápido y no dejarle chances al oponente y terminamos generando un ataque el cual
resulta que no es el óptimo, simplemente por una cuestión de que faltan piezas, ¿no? Vean cómo Karpov no se apura en ningún momento, ni trata de tirar F5, ni E5, ni nada por el estilo, simplemente por el hecho de que todavía sus piezas no estaban de forma óptima, ¿sí? Vino Dama 7 y alfil H4. Bueno, esto es una jugada que en general es bastante compleja, pero que tiene una explicación lógica y muy interesante. Como les dije anteriormente, nosotros para generar un buen ataque necesitamos que todas las piezas estén bien coordinadas. Vean cómo entonces el alfil de G5 no estaba totalmente en su mejor posición. ¿Por qué? Porque ahora fíjense desde H4, controla la diagonal H4 D8, pero también ahora tiene más flexibilidad porque puede, si es necesario, ir hacia la diagonal G1 A7, ¿sí? Entonces vean cómo estos pequeños detalles son los que hacen la diferencia a la hora de generar una buena posición que conlleve a un fuerte ataque, ¿sí? Bien, vino torre FE8. Y ahora me gustaría que se tomen un segundo, frenen el video y se pongan a pensar cómo es que nosotros continuaríamos esta posición. Bueno, muy interesante aquí la opción que elige Karpov y es caballo C1. Bueno, tenemos, como les había dicho anteriormente, tenemos que generar un ataque pensando en llevar todas las piezas. Y fíjense que el caballo en B3 realmente no estaba cumpliendo ninguna función. Era la pieza que no ejercía ningún ataque, ni tampoco, digamos, defendía nada en un principio. No estaba cumpliendo ninguna función. Entonces Karpov, mediante esta maniobra, lo que va a hacer es llevar el caballo hacia G4. Dama B8, caballo D3, A5, caballo F2. Fíjense cómo va llegando el caballo hacia el punto G4. Vino alfil D7 y ahora nuevamente una jugada fantástica por parte de Karpov, que es alfil G4. Bien, nosotros necesitamos que en G4 se establezca el caballo, ¿no? Y vean qué interesante cómo Karpov cambia la única pieza la cual no puede participar directamente del ataque, que es el alfil de casillas blancas. Ahora, el alfil de D7 sí estaba participando directamente de la defensa, porque no nos permitía llevar el caballo a G4, ¿sí? Fíjense entonces cómo el alfil de casillas blancas del primer jugador no puede, o sea, es difícil que llegue a atacar por estos lugares, ¿no? De hecho, es difícil encontrar una casilla, por supuesto, si llegara a D5 sería sensacional, pero no puede. En cambio, este alfil estaba cubriendo muy bien casillas importantes, ¿no? El caballo, en cambio, cuando llega a G4, vean cómo va a poder unirse tranquilamente del ataque. Entonces, quitar las piezas defensivas, las mejores piezas defensivas del rival, es algo también bastante importante, ¿sí? Vino alfil por G4, caballo por G4 y A4. Bueno, ¿cómo jugarían en esta posición? Bueno, otro concepto importante para tener en cuenta es que muchas veces cuando nosotros vemos que el ataque ya está casi dispuesto, nos emocionamos y solamente pensamos en atacar. Es importante que tengan en cuenta que no solamente todo es ataque, sino también el rival, o sea, que el rival también puede participar de la lucha. Es importante tener en cuenta esto porque de esta manera vamos a estar siempre atentos a que, bueno, digamos, no subestimar posibilidades del contrario, ¿no? Entonces aquí A3 es la verdadera jugada profiláctica, ¿no? Que nos permite básicamente evitar todo tipo de contrajuego por parte del negro. Uno podría decir, bueno, pero ahora tengo debilidades, pero claro, al yo tener de este lado un ataque montado, realmente el tema posicional de generar debilidades no es tan importante, ya que voy a terminar ganando, por ejemplo, con F5, ¿no? Y con un ataque bastante fuerte. Bien, vino dama B7, torre F1. Vean cómo estamos llevando todas las piezas a posiciones óptimas, ¿sí? Caballo D8 y fíjense ahora. Caballo en D5 bien ubicado, caballo en G4 bien ubicado, alfil H4 bien ubicado. La dama muy bien controlando por acá, controlando el contrajuego negro y controlando el centro. Torres espectacularmente ubicadas, ¿no? Bien, otra cosa que tenemos que tener en cuenta para generar un ataque... Uy, perdón. Ahí estamos. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta para generar un ataque es la cantidad de piezas que atacan. Esto ya pensando en el momento en que vamos a llevar, a generar, digamos, la iniciativa.
tenemos que pensar las piezas que están atacando, contarlas. Por ejemplo, fíjense que acá tenemos 1, 2, 3, próximamente 4, 5. ¿Y cuántas son las que defienden? 1, 2 solamente, ¿no? Es decir, tenemos mayoría de piezas atacantes y esto es fundamental para que el ataque sea próspero, ¿sí? Entonces, tenemos todas las piezas bien ubicadas y el otro tiene menos piezas defendiendo. Es momento de iniciar el ataque. F5. Bueno, como les digo, lo más importante siempre es la acción previa. Después, cuando el ataque ya está montado, llevarlo a cabo, por supuesto, tiene su dificultad, pero no es tan difícil. Para mí, realmente lo más complicado es generar esa circunstancia para que el ataque sea fructífero, ¿sí? Entonces, F5, F6. El negro intenta frenar el ataque del blanco, situando un peón en casillas negras. Ahora, la gran pregunta sería la siguiente: ¿cómo tendríamos que actuar de blancas en esta posición? Bueno, alfil por F6 es la gran jugada de la partida y es lógico que suceda este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque claro, al tener mayor cantidad de piezas en el ataque, simplemente tenemos que destruir el escudo de peones y vamos a tener muchas piezas sobre la zona de acción y el negro se le va a complicar defender las amenazas, ¿sí? Tengan en cuenta siempre que los sacrificios se valoran básicamente por la cantidad de piezas que pueden estar en un lugar y la cantidad de piezas del otro que pueden llegar a defender. En este caso, fíjense cómo realmente es muy complicado para el negro traer refuerzos a la defensa, mientras que para el blanco, por ejemplo la dama N2, puede fácilmente situarse sobre G4 y así ejercer bastante presión y bueno, aportar bastante al ataque, ¿no? Entonces, otro concepto a tener en cuenta cuando, por ejemplo, estamos atacando, ya esto hablando en el momento exacto donde se está ejecutando el ataque, es tener en cuenta cuántas piezas del otro pueden sumarse al ataque, pero también cuántas piezas del otro pueden sumarse a la defensa y cuántas mías pueden sumarse al ataque. Muchas veces pasa de que tal vez el ataque y la defensa, las piezas estén más o menos equilibradas, pero claro, al darnos cuenta cuántas pueden llegar, cuántas puedan sumarse al ataque y cuántas pueden sumarse a la defensa, nos damos cuenta de que ahí vamos a sacar la diferencia, ¿sí? Bueno, E por F6, caballo G por F6, alfil por F6, caballo por F6, rey F8. Y claro, después de F por G6, ahora se suma la torre. Entonces tenemos caballo, torre, peón y ahora se va a sumar la dama. Y fíjense que el negro no tiene casi defensa que defienda, ¿no? Es verdad que, y esto es importante, parece interesante ver que, bueno, pero el caballo se puede unir. Bueno, pero es solamente una pieza. Y la otra, que es la dama, defiende desde muy lejos. Es decir, no está situado realmente en circunstancia favorable para la defensa, ¿no? Vino H por G6, dama G4. Se siguen sumando piezas. El negro intenta defender con el caballo por F7, pero bueno, dama por G6 realmente parece bastante fuerte, ¿no? Bueno, vino caballo C5 y esta es la última posición que vamos a pensar para descubrir cómo llevar a cabo el ataque. Bueno, la mejor continuación para generar buen ataque es caballo H7, rey acá, y la jugada fantástica por parte de Karpov, caballo G5. Bueno, básicamente el negro está perdido porque si por ejemplo aquí continuara con caballo por G6, vendría torre por F7, rey D8 y torre por D6 con mate inminente, ¿no? Por ejemplo, dama acá y torre por mate, ¿no? Y bueno, realmente es difícil hacer algo contra esto porque la amenaza es torre por caballo, por ejemplo, estamos amenazando dama E6, ¿sí? Bueno, caballo por F7. El negro no puede frenar todas las amenazas y recuerden que solamente tiene una pieza de más. Es decir, que yo, si me llego a comer una pieza, ya estaría en igualdad de condiciones con un rey totalmente descubierto y aparte peones de más. Es por esta razón que el negro abandonó la partida. Bueno, hagamos un pequeño repaso de las conclusiones de esta posición para tener en cuenta cómo llevar un buen ataque. Bueno, el primer paso que tenemos que tener siempre presente es que el centro debe estar controlado. Si el centro no está controlado, entonces es muy difícil que el ataque sea preciso, digamos. Segundo punto,
llevar todas las piezas hacia el ataque, ¿sí? Es importante este punto sobre todo porque muchas veces, sobre todo cuando el ataque se está empezando a desarrollar, nos olvidamos de esto y queremos atacar y tal vez sean pocas piezas nomás las que están molestando, digamos. Tercer punto, estar atento al contrajuego del adversario. Esto que parece que en general, bueno, obviamente se aplica a todas las posiciones. En el ataque es fundamental. De hecho, a mí hay una frase que me gusta mucho decir, y es que cuando nosotros estamos atacando, es el momento que más preocupados tendríamos que estar. Suena un poco, digamos, raro, ¿no? Porque uno dice, si estoy atacando, ¿de qué me tendría que preocupar? Bueno, es que en realidad el problema es que cuando atacamos estamos tan confiados que nos olvidamos de que el rival puede llegar a tener contrajuego. Entonces, recuerden, muy importante estar atento al contrajuego del rival. Cuarto punto, comenzar las acciones decisivas solo cuando todas las piezas estén bien acomodadas. Como les decía, traer las piezas, pero también después acomodarlas de forma acorde de que el ataque realmente pueda ser muy importante. Y bueno, en el momento que me estoy lanzando, o que voy a ya lanzar el ataque directamente, tengo que contar las piezas que atacan con respecto a las piezas que defienden. Si tengo mayoría, en este caso el ataque seguramente sea fructífero. Si no es así, bueno, habría que seguir trayendo piezas. También otra cosa a tener en cuenta es la cantidad de piezas que pueden sumarse al ataque y la cantidad de piezas que pueden sumarse a la defensa. Si por ejemplo, tal vez la cantidad de atacantes y defensores sea más o menos equilibradas, por ejemplo el blanco en este caso tendría una pieza más atacando, se hace la diferencia con las piezas que pueden llegar rápidamente, ¿sí? Y las piezas del otro que no pueden defender de forma eficaz, ¿sí? Bien, espero que haya quedado todo claro. Soy el maestro internacional Maximiliano Pérez. Y bueno, muchas gracias por ver este video. Nos estamos viendo en una próxima edición de la Academia de Ajedrez a Distancia. Muchas gracias. Chau, chau.